Moisés Umaña una vez más les saluda. Continuamos dentro del tema el bautismo del Espíritu Santo. Les había dicho en la sesión pasada que íbamos a estar revisando varios tópicos concernientes al tema del bautismo del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde el segundo. Y permítame decirle, con respecto al bautismo del Espíritu Santo, que lo que sucedió en el primer siglo, la experiencia que tuvieron los hermanos allá, no fue una experiencia de éxtasis, ni de desorden, algo fuera de sí, sino fue algo a nivel demostrativo. El Espíritu Santo iba a demostrar a los hombres que los apóstoles, aquellos 12 hombres que Jesús había escogido y que había preparado, que el Dios de los cielos los acompañaba a ellos. El Dios Todopoderoso iba con ellos, caminaba con ellos. Y que todas las obras y las acciones que ellos iban a traer, el poder que ellos iban a llevar, que era lo que los iba a respaldar. También debemos tener claro que el bautismo del Espíritu Santo no fue un mandamiento, sino fue el cumplimiento de una promesa dada en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. Y por ende, dicho cumplimiento a esa profecía quedó en un momento definido y para personas definidas cuando éste se cumplió. Los dos eventos que tenemos, con algunas similitudes, pero con hondas diferencias también en su propósito, ha llevado a muchos intérpretes de las Escrituras a identificar el caso de Hechos capítulo 10, que se dio en la casa de Cornelio, como un acto aparte al bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros cuando revisamos la forma de lo que se dio allí, nosotros pues no tenemos conflicto con el análisis que vamos a estar haciendo. Recordemos que en Hechos capítulo 2, la iglesia está empezando. El reino de los cielos ha llegado. Y en el versículo 4 propiamente de Hechos 2, dice la palabra de Dios así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando revisamos el contexto del capítulo 2, unos versos antes, como el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran esos todos que estaban unánimes juntos? ¿Quiénes eran esos todos del versículo 4 que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo? El capítulo 1, versículo 26, y le fueron echadas suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y el número de los apóstoles entonces se pone otra vez en 12, los 12 apóstoles, que eran aquellos a quienes el Señor les había dado la promesa, les había dicho que no se fuesen de Jerusalén hasta que no recibiesen la bendición que venía para ellos, que era el poder ser bautizados, ser inmersos en el poder del Espíritu Santo. Esos 12 hombres, después de la experiencia de Hechos capítulo 2, cuando el poder llegó y los inundó, porque la palabra, recordamos, la palabra bautismo es inmersión, ellos fueron inmersos en el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 10, el Señor teje todo un proceso para que el apóstol Pedro se encuentre en una casa de gentiles. El apóstol Pedro llega con su comitiva de judíos, debido a que no era fácil que un judío entrase a casa de gentiles. Y dice el capítulo 10, en la visita que el apóstol Pedro hace a Cornelio, en el capítulo 10 y versículo 44, que quiero por ahí empezar,
Dice así la palabra del Señor: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el capítulo 11, versículo 15, tocante a lo que allí se había dado, y Pedro presentando su argumento ante los judíos, vea lo que él cuenta. El apóstol Pedro dice en el versículo 15 del capítulo 11: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El fondo o el propósito de cada uno de los eventos que tenemos aquí, tanto en Hechos 2 como en Hechos 10, lo que pasó en Jerusalén, como en la casa de Cornelio, con judíos, con los 12 apóstoles, luego en un hogar donde estaba una serie de gentiles. El propósito fue diferente. El propósito en Hechos 2 fue llenar del poder de Dios a los 12 hombres que iban a empezar la predicación del Evangelio al mundo, partiendo desde Jerusalén, como Dios, a través de Jesús, se lo había dicho a sus apóstoles en su encomienda, que la palabra del Señor iba a salir de Jerusalén, pero que necesitaban esperar en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos del poder de lo alto. Lo que pasa en Hechos capítulo 10, en casa de Cornelio, es una demostración de que la salvación también venía para los gentiles. Y fue la forma que el Dios de los cielos puso para demostrarlo y para indicarle a sus hombres santos en el primer siglo que eran aceptos a él, los gentiles. Teniendo comprensión de esto, entonces hay un común denominador en lo que pasó en Hechos 2 y de lo que pasó en Hechos 10. En Hechos 10:46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y en Hechos 2 dice que les fueron dadas lenguas para que ellos pudiesen expresar el misterio de Dios. Y por ende el apóstol Pedro lanzó un tremendo sermón el día de Pentecostés, donde habían personajes judíos de muchas naciones bajo el cielo, aquel día reunidos en la ciudad de Jerusalén. Y como 3,000 personas obedecieron el Evangelio. Fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Porque el propósito en el fondo es el mismo: la predicación del Evangelio y la demostración de que Dios va con aquellos vasos de barro que lo estaban llevando. El Nuevo Testamento no me sigue la línea de lo que pasa en la casa de Cornelio después de eso, pero sí me sigue la línea apostólica de los 12 hombres en Jerusalén, a aquellos a los que Jesús había preparado, había escogido, y aquellos a los que el Espíritu Santo les había dicho que les iba a recordar todo lo que les había dicho. Después de Hechos 2, vamos a mirar de lo que el Espíritu Santo dotó
a aquellos 12 hombres. En primera instancia, como ya lo dijimos, los dotó del don de lenguas para que el evangelio pudiese ser esparcido a todo el mundo. Les dotó también de tremendas habilidades y capacidades de sanar y hacer grandes prodigios y milagros. Hay un pasaje muy significativo que está en el libro de Marcos, el escritor Marcos, en el capítulo 16. Vamos a ir a Marcos, capítulo 16, porque la lectura en este pasaje vale la pena que usted y yo la podamos revisar. En el versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor desde el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También vamos a encontrar pasajes donde se nos habla de la transmisión de los poderes sobrenaturales que los apóstoles tuvieron la capacidad de hacer. Y cuando usted y yo miramos todas estas señales, su propósito o el propósito de las señales siempre fue dar demostración de algo. Cuando yo miro lo que dice el Evangelio según Marcos, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, si bebieren cosa mortífera no iba a hacer daño, los enfermos, sanidades, todos esos elementos iban a ser elementos demostrativos, ¿pero de qué? Es la pregunta que nos hacemos. ¿O para qué? Bueno, Jesús hizo señales. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a ir a Juan, capítulo 20. Para ver en la persona de Jesús, ¿para qué fueron las señales? Juan, capítulo 20. En el versículo propiamente 30 y 31. Dice la palabra de Dios así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales de Jesús llevaron un propósito. El propósito era demostrar quién era Él, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías de Dios. Y para que esa demostración pudiera generar salvación en las personas que así pudieran definirlo en su vida y reconocerlo como tal. Resulta que en el Antiguo Testamento también se dieron muchas señales. Y las señales en el Antiguo Testamento llevaban el propósito de que las personas pudieran definir quién era el Dios de los cielos. Dios se manifestó a su pueblo en muchas ocasiones. Dios se dio a conocer a Faraón en Egipto en muchas ocasiones, en el desierto a su pueblo, demostrándoles quién Él era. Y en el Nuevo Testamento, una vez más en el libro de Hechos, en el capítulo 14, vamos a ver allí parte de las señales, el propósito que tenían. Hechos 14, versículo 3, dice así la palabra de Dios, hablando del trabajo que se hacía en Iconio. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dice concediendo que se hiciese por la mano de ellos, pero ¿la mano de quiénes era? Era la mano de los apóstoles. El libro de Hebreos también nos pone un pasaje muy lindo, muy especial en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, dentro de la tremenda motivación de atender las cosas que hemos oído con mucha diligencia.
Dice el versículo 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Dice aquí que Dios testificó con ellos. ¿En qué forma Dios estaba testificando con ellos? Bueno, cuando ellos llevaban la palabra de Dios, Dios testificaba con ellos con el poder, con prodigios, con milagros, diciéndole a las gentes quién era el que respaldaba a aquellos hombres que hablaban el evangelio y que hablaban del reino de los cielos. Ese fue el propósito de las señales. Siempre ha sido para generar una demostración de algo o de alguien. Cuando usted y yo revisamos esas demostraciones del Dios de los cielos con sus apóstoles, el libro de los Hechos está cargado de esas demostraciones y del poder que estos personajes, los 12 hombres, los 12 apóstoles, llevaban con ellos. Partiendo allí, vamos a ver desde el capítulo 3 del libro de los Hechos, cada capítulo, cada verso nos presenta luces importantes para usted y yo poder ir descubriendo este tema. El capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 1, se encuentra allí, en el evento bíblico se encuentra Pedro y Juan. Estaban en el templo, subían juntos, dice la palabra del Señor, al templo a la hora novena de la oración, y estaban trayendo un hombre cojo de nacimiento. Lo ponían ahí todos los días a la entrada de la puerta la hermosa, a pedir limosna. Y es la historia donde el apóstol Pedro con Juan fijan ante él los ojos y le dicen, míranos. Estaba esperando recibir algo, dice el personaje enfermo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El capítulo 3 nos presenta eso, ese evento maravilloso. Pero vean lo que el versículo 12, lo que Pedro dice. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? Pedro nunca, o Juan, o ningún apóstol, nunca hicieron gala de su poder como un poder de ellos, pues no era el poder de ellos. Ellos simplemente era el instrumento usado por Dios para poder emitir la sanidad, para poder emitir el testimonio. Lo importante era la palabra que estos hombres iban a llevar a aquellos que los estaban mirando, que estaban oyendo de ellos, porque la palabra que ellos estaban llevando era la palabra de salvación para sus almas. De poder creer en aquel que realmente era el que tenía ese poder. También el capítulo 4, ahí tenemos, casi que vamos sumando capítulo a capítulo cada uno de los versículos, en el versículo 29 del capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante de tu santo Hijo Jesucristo, mediante ese nombre maravilloso. Eso era lo que decían. Vea que aquí incluso ni se ponen ellos como las personas que lo hacían, sino aquí ponen quien lo hacía simplemente es el nombre del Hijo
de Dios. Siguen los versículos, hay bastantes, tenemos por allí también el capítulo 5, vamos a ver, es un pasaje muy significativo. Tenemos la historia de unos personajes allí que ellos simplemente mintieron a Dios. Este es el caso de Ananías y Zafira. Están delante de Pedro, del apóstol Pedro, otra característica que también los apóstoles tuvieron. Aquí se nos presenta el apóstol Pedro, una de las características que también tuvieron después de que fue dado poder a ellos el día de Pentecostés por el bautismo del Espíritu Santo. Vea cómo el apóstol Pedro aquí le habla a Ananías y Zafira en el versículo 3. De Hechos 5:3 dice la palabra del Señor, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? A este poder, a esta capacidad, se le conoce la capacidad de poder discernir los espíritus. Tuvieron esa capacidad. 1 Corintios 12 habla de esos dones dados, capacidad de discernir espíritu, de tener conocimiento, de tener ciencia, de tener discernimiento, de tener sapiencia, conocidos como los dones del saber. Hombres simples, hombres del vulgo, con conocimiento de muchas áreas de la vida y de muchas áreas también del conocimiento de Dios, pero también de muchas áreas en el ser del hombre. Le fue revelado muchas intenciones del corazón de los hombres a los apóstoles para poder ellos definir y para poder ellos presentar la verdad. Sigue también allí, tenemos otro pasaje, en el capítulo 5, versículo 12, allí ahora se están dando, es un tiempo de muchos milagros, de muchas señales, en el versículo 12 del capítulo 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, dice la palabra de Dios, unánimes en el pórtico de Salomón. Por mano, dice, de los apóstoles, era que se hacían las señales y los prodigios en el pueblo. Hechos capítulo 6, seguimos pasando allí las hojas, cada capítulo les dije, tenemos allí en el Hechos capítulo 6 la elección de los diáconos, se había generado cierto desorden en la repartición diaria, había conflictos. Y vamos a mirar cómo el capítulo 6, versículo 6, después de que se hace la elección de los diáconos, se hace la presentación y se va a hacer la decisión. Y está la lista, en el versículo 5 está la lista de los hombres que se habían propuesto, a los cuales, dice el versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Bueno, ahí está, tenían la capacidad y las características de imponer sus manos cuando las imponían, muchas bendiciones salían de ese acto y de ese evento, trasladaban los dones sobrenaturales a otras personas, pero ya esas otras personas ya no podían trasladar los dones a otras personas, que es lo que en el capítulo 8 del libro de Hechos, ahora sí, capítulo 8, en el versículo 9, tenemos un pasaje que es decisivo en el estudio que vamos llevando y en la cadena de pasajes que vamos teniendo. Este lo vamos a leer, está ahora, el evangelio está llegando allí en Samaria.
Hechos capítulo 8, versículos 9 y siguientes, dice la palabra del Señor así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Solo que creían que era el gran poder de Dios, pero ahora se van a encontrar con el gran poder de Dios real. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón mismo dice que creyó, el mago, aquel engañador, aquel mentiroso, creyó cuando logró mirar las señales y prodigios que hacía Felipe. Felipe era uno de los diáconos escogidos al servicio de Dios, a quienes los apóstoles le habían impuesto las manos y le habían dado la traslación de los dones y poderes sobrenaturales. Y ahí estaba ejecutándolos en función de. El versículo 14 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro y Juan son apóstoles. Felipe no lo era. Los cuales, versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes les imponían las manos? Los que llegaron, que fueron los apóstoles Pedro y Juan. Versículo 18, para amarrar la evidencia: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí hay varios poderes apostólicos inmersos. El primero es la capacidad que tenían los apóstoles de imponer las manos en la traslación de los dones sobrenaturales. Y en segundo aspecto, miramos una vez más al apóstol Pedro discerniendo el corazón y el espíritu de este personaje, que era bastante oscuro lo que realmente él estaba en su corazón permitiendo que sucediera. No quería él el poder de Dios para el beneficio correcto para lo cual era, sino para su propio negocio, para su propio ego, para su propia inversión. Y eso el apóstol Pedro lo pudo discernir de su corazón y de su mente. Y por eso lo exhorta tan fuertemente, el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hasta le pone en duda la oportunidad de su salvación. Vea hasta dónde llega la característica que tenían los apóstoles de poder discernir un espíritu. Descubrir y descifrar un corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? El único que conoce el corazón de los hombres es Dios, su Espíritu Santo. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro profundizó al corazón de este hombre, su oscuro corazón, lo profundizó y lo exhortó, con nombre y apellido, directamente de frente. Cosa que usted y yo hoy no podemos hacer, porque esa fue una característica solamente para los apóstoles, que la tuvieron, y para aquellos a quienes ellos quisieron trasladarle en aquel momento. Cuando usted y yo entonces llegamos y revisamos este pasaje bíblico, nos damos cuenta que los que tuvieron las características de poder hacer la traslación de esos dones fueron los apóstoles solamente.
probablemente con el último apóstol que tenemos o que llegó en ese momento a existir. Algunos han dicho que fue el apóstol Juan. La traslación de los dones sobrenaturales cesó, porque aquellos que quedaron con dones con algunos dones en el primer siglo, cuando ellos murieron, esa etapa de la infancia de la iglesia primitiva, cuando fue niña, cuando requirió los dones sobrenaturales, entonces iba a llegar un momento donde eso iba a cesar. Pregunta interesantísima que muchas veces nos hacen en el evangelismo personal. ¿Por qué hoy no necesitamos esos dones? Bueno, los apóstoles los necesitaron porque la palabra estaba siendo confirmada, no la tenían como la tenemos usted y yo hoy. No tenían el conocimiento completo. No tenían toda la información plena, la escritura apenas se estaba forjando. Con el libro de Apocalipsis, la escritura es sellada, la tenemos completa. Hoy usted y yo tenemos la escritura completa. Hoy usted y yo no necesitamos un apóstol porque ya los apóstoles hicieron su trabajo. Tenemos el canon del Nuevo Testamento para que usted y yo lo podamos estudiar. Usted y yo hoy no podemos ni quitarle ni ponerle. Hoy usted y yo no necesitamos demostrarle nada a nadie. La palabra de Dios la presentamos a las personas y ella misma va a hacer una demostración porque en ella están las cosas escritas de todo lo que pasó para que las personas crean. Hoy usted y yo lo único que necesitamos llevar la palabra de Dios a las personas. Y esta misma palabra de Dios va a testificar porque ella lleva el poder del Dios de los cielos, del Espíritu Santo, lo lleva inmerso. Hoy tenemos la palabra concluida y completa. Simplemente lo que usted y yo tenemos que hacer es hablar y predicarla. Estaremos continuando con una nueva sesión del bautismo del Espíritu Santo porque la idea quería tener 3 sesiones de este tema tan interesante y tan profundo. Espero que sea de mucha ayuda, que pueda seguir revisando cada uno de los pasajes, pueda seguir profundizando en la línea que vamos para que entonces pueda tener una mejor comprensión del tema del bautismo del Espíritu Santo. Que nadie nos venda chatarra de la palabra de Dios, que nadie nos diga enseñanzas equivocadas del tema y que podamos entonces tener una sana comprensión de lo que el bautismo del Espíritu Santo fue en su tiempo y espacio. Que Dios te bendiga y que Dios te cuide.